le dediquemos a lo mejor un par de clases. Pero bueno, un breve resumen de cómo, pues vamos, los métodos diagnósticos que tenemos los neumólogos para complementar con la clínica. Recordar que la clínica es la parte fundamental todavía, a pesar de que estamos en el 2021, para poder orientar algo, ¿no? Porque si decía un profesor de medicina interna, cuando era residente en medicina interna, si ustedes no tienen cerca del 90% del diagnóstico con su interrogatorio y su historia clínica, empiecen otra vez. Y es cierto, jóvenes, o sea, si ustedes no tienen por lo menos un diferencial de 2 o 3 diagnósticos ya muy concretos, sí tienen que volver a reinterrogar a ese paciente, o sea, definitivamente. No se trata nada más de mandar baterías de estudios, ¿ok? Bueno, entonces, pues, la neumología como... Recording in progress. Recording stopped. ¿Se salió el doctor? Sí, creo que sí. Es que está jugando la selección, Fabi. Sí, creo que si no aceptas grabar, te saca. Ah, su mecha. ¿Pero quién lo quería grabar? Yo le di grabar, pero ahí viene ya otra vez. Si quieren yo lo grabo, ¿para qué no le avise el Zoom? Ya. Es que por ahí... de la... Okay. Pues ahí estamos, ya, de vuelta. Entonces, bueno, la neumología como tiene diagnósticos distintos, ¿no? O sea, lo que voy es que es una especialidad que se apoya de muchas otras, ¿no? Como quizá podría ser cardiología o varias, sobre todo la medicina interna a lo mejor, ¿no? ¿A qué voy con esto? Pues tenemos distintos tipos de diagnósticos, como lo son los infecciosos, y creo que desde el obstructivos, ¿no? Que ahí es donde entra mucho la espirometría, iremos viendo a detalle qué patologías obstructivas existen, restrictivas, ¿de acuerdo? Me interesa mucho que esos dos términos los manejen muy bien, digo, entraremos a detalle en ellos, ¿no? Pero no es lo mismo obstrucción que restricción, cosas muy distintas en pacientes pulmonares. Neoplásicos intersticiales, tema complejo, el intersticial, pero bueno, tocaremos algún punto, sobre todo para que sepan identificarlos, diferenciarlos y a lo mejor como ya irlos usando a un diagnóstico, enviándolos a lo mejor al especialista o al subespecialista que corresponda. Y enfermedades vasculares, ¿no? Que también, sobre todo, están ahí muy metidas con el asunto cardíaco, para todos esos que quieren ser cardiólogos, también es una especialidad con la cual trabajamos mucho. Bueno, diagnósticos en la neumología, lo que les había comentado, ¿no? Interrogatorio, clínica, ¿de acuerdo? Espirometría. Ahí puse una universidad que no son ustedes, me disculparán, no recuerdo aquí, pero bueno, no se preocupen. Sirve para que se acuerden que esto es una competencia, ¿no? Entonces es importante que le echen ganas, jóvenes, porque pues siempre van a competir en esta especialidad, en esta carrera. ¿Okay? Bueno, el representa por ciento de su diagnóstico, lo que les he querido decir, ¿no? O sea, hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio, y a partir de ahí escoger múltiples estudios dentro de los que les puse ahí, pues realmente son los más esenciales con los cuales trabajamos los neumólogos, ¿no? Que principalmente entran los estudios de función pulmonar. Los principales de ellos son la espirometría, como quizá el básico, como el electro del cardiólogo, pongámoslo así. La pletismografía,
la difusión de monóxido de carbono y el resto, ¿no? Dependiendo de cada patología. ¿Ok? Luego, ok, en este estudio que colocamos aquí, algo importante que pues vale la pena que mencionemos. Este estudio se hizo pues en el INER, de hecho, eran un análisis en los estados de la República, incluyendo el Distrito Federal, ¿no? Y se interrogó esto a distintos médicos de primer contacto. Los datos, digo, mucho la gráfica, ¿no? El electrocardiograma es ampliamente conocido, ¿no? No quiere decir que todos lleguen con un buen diagnóstico al electrocardiograma, tampoco estoy diciendo eso, ¿no? La gran mayoría no tienen ni idea. Pero, pero bueno, lo ubican muy bien y por lo menos saben a qué patología va, ¿no? O sea, me llega un dolor precordial, hazle un electro. Lo verá el urgenciólogo si yo no sé qué ver, o lo verá el cardiólogo, pero hazle un electro. En cambio, una espirometría, pues, ¿no? Reconocer que la espirometría sirve para diagnosticar obstrucción, pocas personas. ¿Qué es el FEB1 y qué es la capacidad vital? Pues que la espirometría las usamos para diagnosticar asma y EPOC, pues eso sí lo tienen más o menos claro. Entonces, esto es una deficiencia brutal, porque pues, si no sabemos, ¿cómo mandamos? ¿No? Entonces, ese es un gran problema. Y aquí viene algo importante. ¿En qué casos mandarían ustedes, digo, asma y EPOC, pero ¿por qué principalmente, o por qué usamos la espirometría en esos casos? ¿Qué se busca al solicitar una espirometría? ¿Alguien? El grado de obstrucción y la reversibilidad de la misma. El grado de obstrucción, ¿quién lo dijo, Geben? Ok, Geben, sí, parte. ¿Y por qué no le mando, bueno, por qué no, a lo mejor no le mandaría de primera instancia que te llegue un paciente con sospecha de fibrosis pulmonar? La espirometría te sería útil, que sí, que no, ¿no? Ok. Bueno, es que eso es lo que quiero que empezamos a entender. Y por eso está esta grafiquita de aquí. No sé por qué no me sale el mouse. Esto está muy complicado de darle clic aquí. Pero bueno. Entonces, es que aquí los estoy viendo a todos y quiero minimizar esto, pero no me aparece. Bueno, a ver, es que esa gráfica que tienen ahí son los volúmenes pulmonares. ¿De acuerdo? Los volúmenes pulmonares, ¿cuál es el gold estándar para medir los volúmenes pulmonares? La pletismografía, doctor, ¿no? No, es correcto. ¿Y por qué la pletis? Más o menos, digo, sin ser especialista en técnico, porque ni yo, pero ¿por qué? Ah, porque te permite medir los volúmenes. Era algo parecido a la ley de Boyle, según tengo entendido. Ok, la ley de Boyle más que nada va con el tema de los gases, pero bueno, sí, por ahí algo tiene ese concepto adecuado, pero entiéndalo todavía más sencillo, doctores, no les van a preguntar la ley de Boyle en el ENAM, por lo mismo. Entonces, lo que pasa es que la pletismografía, o los equipos pletismógrafo, ustedes van a entrar, no sé si han visto las fotos, y si no, cuando terminen sus clases del día de hoy, pongan ahí en Google pletismógrafo, y les va a aparecer una imagen de un señor como en una cabina de teléfono, ¿no? Esos son los pletismógrafos, digamos, los que realmente sirven como gold estándar para volúmenes pulmonares. Y entonces el paciente entra a la cabina y a través de ahí hace algunas maniobras donde medimos los volúmenes pulmonares. Y como se conoce el volumen dentro de la cabina, más la morfología del individuo, y el individuo empieza a desplazar aire dentro de esa cabina, se pueden sacar mediante diferenciales, integrales y esas cosas que yo ya no quise estudiar, ¿verdad? Esto de las matemáticas, se empieza a sacar los volúmenes totales. ¿Por qué una espirometría
no nos serviría para llamar gold estándar completo. O sea, por qué no te mediría una espirometría también todos tus volúmenes pulmonares? Porque la Porque del volumen residual. ¿Quién dijo qué? Creo que Fernanda se me activó aquí, Fernanda, y no te veo, pero ¿qué dijiste? Ah, Es correcto. ¿Y cuál es el volumen residual? pues pues sí, el volumen que queda después de que ya se exhaló. Correcto. Está bien. Digo, es que les pregunto porque luego pues dicen, pero no lo entienden. Entonces ahí está la gráfica, correcto, estuvo bien. En donde viene el paciente con un volumen tidal, ¿de acuerdo? Que es esas rayitas rojas que ven ahí, ¿no? Hace un poco de apnea, se queda quieto, y luego hace una maniobra de capacidad inspiratoria. Inhala todo lo que puede el paciente, detiene y luego viene una maniobra que se conoce como capacidad vital, ¿no? Que es la amarilla que está ahí. Entonces exhala el paciente, todo, hasta que no pueda más. Pero como mencionó la doctora, pues se queda ahí un volumen que se llama volumen residual. Entonces, ese volumen residual es el volumen que se queda entre los alveolos. ¿Perdón? Entonces, ese volumen es el que no me mide la espirometría. Ya hablaremos realmente cómo se hace una espirometría y lo veremos más a detalle. Pero eso la espirometría no me lo está midiendo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso necesito sacarlo de forma indirecta a través del pletismógrafo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, la pletismografía es el indicador. Entonces, entendiendo esto de los volúmenes pulmonares, tienen un gran avance. Recuerden que los volúmenes pulmonares, una vez que se suman, se llaman capacidades, ¿de acuerdo? Por eso ahí está la capacidad vital, capacidad inspiratoria, etc. ¿Okay? Volumen de reserva respiratorio, volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio. Si no se lo saben bien, búsquenlo, está muy fácil de encontrarlo y ahí los analizan. Lo que más me interesa es esa grafiquita roja que entiendan qué está haciendo el paciente, ¿no? O sea, inhala volumen corriente y mete la mayor capacidad de aire y de ahí exhala hasta terminar. ¿De acuerdo? Por eso en la espirometría hay una cosa que se llama FVC, que es la capacidad vital, pero la F se refiere a... forzado. Muy bien, porque le estamos pidiendo que lo saque a la máxima capacidad, ¿no? Entonces, pruebas de función pulmonar, espirometría. Espirometría, pues ahí dice obstrucción pulmonar. Entonces, bueno, esto era parte de lo que quería yo que me comentaran. La espirometría es el gold estándar para diagnosticar obstrucción pulmonar. Enfermedades obstructivas, ¿cuáles son? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Las dos más comunes, asma y POC, también bronquiectasias pueden dar enfermedades obstructivas. Y la espirometría puede ser súper útil, aunque no sea el gold estándar, para diagnosticar otras, como serían restricciones, ¿no? O generar patrones mixtos. Si bien no es el gold estándar, por lo que ya mencionamos en los diapositivas anteriores, sí te da una gran idea, porque bueno, pues, no vamos a ver el volumen residual, pero el resto sí. Entonces sí te puede dar una idea muy importante. A ver, digo, es una pregunta un poco ahí capciosa, pero a ver si alguien la puede responder. ¿Qué paciente podríamos tener sugerencia de restricción en una espirometría, pero que realmente no tenga volúmenes pulmonares, o sea, que no tenga restricción pulmonar real? Está interesante, ¿verdad? Bueno, piénsenla. De todas formas, vamos a ver espirometrías. No quiero atacarlos tanto, pero piénsenlo. O sea, porque por algo no es el gold estándar de restricción, ¿no? Si no, de alguna manera, pues yo mediría los volúmenes en una espirometría y diría, ah, pues están bajos, tienen restricción. Pero no es así, porque, repito, hay algunos pacientes que podrían darte esta falsa restricción y no la tienen, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a entrar después a detalle con la espirometría. La espirometría es el gold estándar para obstrucción pulmonar, ¿no? Los valores más importantes que se miden en una espirometría van a ser el FVC y el FEV1, ¿no? Son los más importantes. Y todo lo que se haga en una espirometría siempre se acompaña de los valores predichos del paciente. Entonces, hay tablas para esos valores predichos. En el caso de espirómetros como este que están viendo ahí, pues es de los, como digamos, más fifís, es más amable y ahí les
pone una columna que dice predichos y una columna que dice LLN, que se refiere al límite inferior de la normalidad. Entonces, insisto, vamos a ver espirometría con detalle. No quiero que se me expanda, pensé que se vean muchos números, pero no es tan complejo. Lo que hace realmente es comparar lo que haga el paciente contra los predichos y en base a eso sacar un porcentaje del predicho que está haciendo el paciente. ¿De acuerdo? Pero bueno, insisto, lo veremos un poquito más a detalle. Y también cuenta con unas gráficas, que las dos principales son esas que les puse ahí. Flujo, volumen y volumen tiempo. ¿Ok? Entonces, hay criterios de aceptabilidad y de repetibilidad que por ahí les había dicho que los leyeran, ¿ok? Importante que los sigan leyendo porque sí hay algunos que son básicos, o sea, ya que veamos la espirometría con detalle, si una espirometría no está bien hecha, literal es prácticamente no haber hecho nada, ¿no? O sea, porque podrías estar midiendo menos volumen o podrías estar midiendo a lo mejor mal la técnica de volumen, porque recordar que el FEB1 mide lo que esté soplando en el primer segundo. Entonces, ¿a qué velocidad estaba yo soplando en el primer segundo? Entonces me puede dar números completamente distintos. Entonces, sigan leyendo espirometría. Cuando llegue esa clase en particular, entraré a todos estos detalles, ¿ok? Porque si no, sí me va a llevar prácticamente el resto del tiempo que nos quede. Entonces, esa es la pletismografía. Ahí hay un pletismógrafo, ¿sale? La pletismografía, pues es la gráfica que les acabo de enseñar prácticamente. El paciente entra, va a soplar en base a lo que le va diciendo el técnico y se realizan las maniobras que ya les comenté de volumetría, luego ¿no? La inspiración, la capacidad vital, etc. ¿De acuerdo? Y el paciente, y ahí medimos los volúmenes completos del paciente, ¿de acuerdo? Ahí, en esa letra B que está ahí, que tiene como unas flechitas, es donde se hace una oclusión, ahí se cierra, y el paciente tiene que hacer una maniobra de jadeo. ¿Alguien sabe por qué? ¿No? Bueno, cuando se cierra eso y se hace la maniobra de jadeo en una pletismografía, lo que estamos midiendo ya es a nivel de alvéolo, o sea, porque hacemos una mecánica aquí entonces medimos la presión hasta nivel alveolar, y son esas rayitas que ven ahí, ¿no? Tienen que tener también, tiene ciertos criterios de aceptabilidad y repetibilidad de la pletismografía. No me interesa mucho que se lo sepan, nadie se los va a preguntar realmente, me interesa más bien para que la sepan usar y en qué indicarla, pero por eso se tiene que hacer, y una vez que ya se mide esa presión alveolar, el paciente hace la inhalación. Entonces, la pletismografía, la ley de Boyle, lo que habíamos dicho, ¿no? Lo que habíamos comentado de los gases, ¿no? Pues el gas, a resumidas cuentas, de todo esto que ven aquí, ¿no? Y de qué pasa con el globo, que si está a nivel del mar, que si está a la altura de Querétaro, bueno, pues entender que a nivel del mar hay una mayor presión atmosférica, ¿no? Eso es importante que lo entiendan. Y entonces aquí, de hecho, por eso, o sea, cuando usamos saturaciones inclusive de oxígeno, los valores de normalidad no son los mismos en esta ciudad que si alguien está ahorita a nivel del mar, ¿no? Inclusive si están valorando a un paciente, no sé, que tenga COVID, aquí a lo mejor verlo en 93, 92, pues no puede generar toda tanta angustia. Pero a nivel del mar podría ser un paciente que ya requiere hospitalización. Y eso es porque el gas ahí va a cambiar, ¿no? En base a la presión que tenga, ¿de acuerdo? Entonces, aunque la cantidad de gas siga siendo la misma a la hora que cambia la presión, ¿no? El gas se acopla al espacio en el que se encuentra, y en este caso será el pulmón, ¿no? Entonces, bueno, es importante que entendamos, aunque sea lo básico de la ley de Boyle, y por eso, pues a la hora de tú estar en una cavidad donde ya conoces los volúmenes fijos, pues puedes hacer los cálculos exactos del volumen de cada paciente. Bueno, ¿para qué medimos los volúmenes pulmonares? Para restricción pulmonar. Entonces, las pletismografías las vamos a usar cuando realmente queramos saber todos los volúmenes de un paciente y sospechemos que tenga una restricción, ¿no? Que a lo mejor no nos quede claro por espirometría y tengamos que hacerlo. ¿Cuál es la desventaja? No hay muchos centros donde se haga la pletismografía porque, no sé, bueno, es cara, pero la cosa es más cara. Entonces, pero bueno, es el gold estándar, ¿de acuerdo? Y ahí estaba lo que les ponía del jadeo y de la presión alveolar. DLCO,
Difusión de monóxido de carbono. ¿Para qué me puede servir la DLCO? Bueno, ahí dice el diafragma, no digo las líneas, pero ¿para qué me sirve la DLCO? Nunca la había escuchado. Para identificar un problema en la difusión del oxígeno. Pues sí, de hecho, doctora, pero a ver, tradúzcamelo así como que se lo quiere explicar a la persona que va ahí con usted en el campo. Bueno, por ejemplo, cuando el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre, si en ese en ese trayecto hay algún problema como un engrosamiento en la membrana, algún problema, no sé, vascular. ¿En qué paciente lo pedirías? O sea, ¿para qué te sería? Ahí dice el cuarto punto. ¿Qué dice el cuarto punto? 1, 2, 3. Fenotipo CO. Bueno, es EPOC, COPD. Sí. ¿Para qué? Fenotipo de EPOC. Ya que veamos también EPOC, los pacientes de EPOC tienen fenotipos. De hecho, hay un par de fenotipos que se manejan desde todavía, ¿no? ¿Cuáles son esos? No sé si es el perilobulillar y el centrolobulillar. No. ¿Quién dijo lo de centrolobulillar y eso? Yo, pero me confundí. Ah, no. Ese es el predominio de enfisema que puede tener un paciente a nivel tomográfico. ¿No? El fenotipo. ¿No? Mi fenotipo pues, es distinto de ustedes, de cada una de ustedes, o cada uno de ustedes tiene un fenotipo diferente. Entonces, el fenotipo de POC, busquen los fenotipos de POC y van a encontrar un gordo y un flaco, ¿no? Y ahí, cuando veamos el POC, ya me los van a describir más a detalle, ¿de acuerdo? Pero, tipo, son los dos más básicos, porque ya ahorita hay mezclas de más. Entonces, el DLCO me va a servir para identificar el fenotipo de POC que podría estar presentando un paciente. El diagnóstico es EPOC, ¿ok? Pero dentro de POC, hay pacientes que pueden tener una espirometría bien diferente entre uno y otro. Y hay pacientes que pueden tener una tomografía bien diferente entre una y otra. Por eso también un DLCO bien diferente. Entonces, busquen algo de fenotipos de POC, ¿de acuerdo? Para que lo vayan identificando. Y cuando estemos en la clase de POC, tocamos si quieren más el tema. Pero bueno, resumiendo, el DLCO nos va a servir, como dijo la doctora, sí, en la difusión del monóxido, pero el chiste es para qué lo van a usar. Eso pues ya lo saben, pero, o sea, si yo les pongo una pregunta y les pregunto cuál es el siguiente paso o qué método diagnóstico utilizaría para este paciente, entonces van a quedar así como que, ¿no? Y recordar que el ENARM son casos clínicos, todos y cada uno de ellos. Entonces es importante que sepan en qué vamos a usar todo esto. Y esa grafiquita que les puse ahí, ese diagrama de flujo, si quieren, tomen foto o lo que sea, pero grábenselo porque les va a ser muy útil para entenderlo, ya que estamos tocando ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es una maniobra de difusión de monóxido de carbono. Lo que se hace es igual, son técnicas inhalatorias, volumen tidal, se exhala el paciente hasta llegar a su volumen de reserva, y de ahí hace una inhalación, la máxima capacidad, y hace un tiempo de apnea, que es ese que dice TA. En ese tiempo de apnea se le inserta al paciente el gas, ¿no? El gas trazador, que puede ser cualquiera de los que están ahí escritos. Entonces ese gas se mantiene y luego el paciente lo exhala. Y justamente pues, se hacen las mediciones para ver qué tanto intercambio hubo del gas, ¿no? Y en base a eso se calcula la difusión del mismo gas que nos sirvió como trazado. Otra prueba importante, muy básica, si ustedes lo quieren ver así, pero muy importante, es la caminata de 6 minutos. La usan, de hecho, también bastante los cardiólogos. ¿Por qué se usa bastante y por qué es importante? Honestamente, porque es muy fácil de hacer, es muy barata, ¿de acuerdo? Y está todo muy estandarizado, qué es lo que hay que hacer. O sea, ya hay una guía muy, muy clara. O sea, no hay como que, póngase a caminar y ya. O sea, no, hay unas guías muy, muy claras de cómo se tiene que caminar. ¿Qué nos sirve la caminata de 6 minutos? Valorar función submáxima. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser un reflejo de nuestras actividades del día a día. O sea, no voy a valorar allí a un atleta, evidentemente no, pero sí puedo valorar a un paciente que tenga hipertensión pulmonar, por ejemplo, ¿no? Si tiene hipertensión pulmonar y quiero ver cómo está tolerando, ¿no? Hago la caminata.
y a base de metros recorridos, que ese es, digamos, el outcome principal, metros recorridos, puedo ir viendo la progresión del paciente, ¿no? A la vez, dentro de los otros análisis que se miden son la saturación, frecuencia cardíaca, la presión arterial y las escalas de Borg, tanto de fatiga como de disnea. Insisto, es algo muy sencillo de hacer. En otros pacientes que ya los neumólogos también lo usamos mucho, aparte de hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar, ¿no? Porque en un paciente con fibrosis pulmonar avanzada o EPOC muy avanzado, pues difícilmente lo vamos a poder hacer una prueba cardiopulmonar muy bien o una prueba ya distinta, ¿no? Entonces las usamos también para eso. Y nos refleja qué tan capaz es el paciente de hacer su vida día con día. De hecho, esa foto que tienen ahí es del Departamento de Fisiología de Linear. O sea, en ese pasillo así tal cual, hacen la prueba. Están marcados. Pasillos de 30 metros, el recorrido es de 60. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Luego, prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Esta ya es otra prueba de esfuerzo. O sea, esto ya es otro concepto totalmente diferente. Aquí sí se puede valorar un atleta, se puede valorar lo que se busca aquí, uno de los puntos principales a buscar aquí, además de máxima frecuencia cardíaca, ¿no? Es el intercambio, ¿no? Del consumo aeróbico a anaeróbico. O sea, el anaerobic threshold. Es la raya esa, es que no sé por qué no veo mi mouse, pero bueno, la raya esa negra que está ahí en la gráfica, en ese momento y en el cruce de ambas. Entonces, a partir de ese momento, ese paciente ya está haciendo un gasto de energía anaeróbica, ¿de acuerdo? Entonces, si un paciente se les va a, sobre todo entrenamientos físicos, ese es el punto clave donde el paciente se tiene que entrenar, por ejemplo, ¿no? Y en pacientes con patologías, les puede ayudar bastante también a hacer diagnósticos. Un paciente que tenga a lo mejor una DLCO alterada por daño pulmonar, pues ese umbral posiblemente tarde mucho en cambiar, ¿no? Si tiene ese paciente mucho atrapamiento aéreo, o si es fibrótico, a lo mejor al revés. También se utiliza mucho en la rehabilitación, tanto cardíaca como pulmonar, principalmente en la cardíaca. Entonces los pacientes entran a que se les haga una prueba cardiopulmonar, en donde además del umbral, lo que se les va a ver es el gasto metabólico, o el MET, ¿no? Los METs que hace el paciente. Entonces, y se les hace una cardiopulmonar después de haber recibido su rehabilitación y se ve el cambio. Ahí en la tabla que les puse, más o menos, sería para qué nos sirve. Enfermedades cardiovasculares, obstructivas, ¿no? Y lo que vamos encontrando, ¿no? La reserva de la frecuencia cardíaca, la reserva ventilatoria, el umbral aeróbico anaeróbico y cómo poder diferenciar una de otra. Todos esos datos nos da la prueba cardiopulmonar. Sin embargo, es una prueba costosa y sí requiere personal. De entrada ahí la foto que les puse, digo, además de que ahí salí yo, pero además de eso es para que sepan todos los médicos que están ahí. O sea, está el doctor ahí, Juan Pablo Núñez, no se lo conozcan, cardiólogo. Y aparte hay dos fisioterapeutas que están ahí atrás, el fisioterapeuta, la enfermera y el neumólogo, que es el que está haciendo los análisis de gases. Entonces, si es una prueba en ese aspecto, pues más compleja. Pero bueno, hay que sepan que existe. La gasometría, híjole, bueno, luego entraremos más a detalle también en la gasometría, pero el punto clave desde la perspectiva del neumólogo, ojo, porque si no, cuando lleven medicina interna me van aquí a querer crucificar, pero desde el punto de vista del neumólogo, el punto importante es la PaCO2, ¿no? El CO2 es básico para nosotros. De hecho, cuando entra uno a la residencia lineal, ahí prácticamente te cambian el concepto de cómo ver una gasometría. Ya ven que siempre hay como una tablita y que ve el pH y que es acidosis, alcalosis. Ahorita, cuando hablemos en neumología ese tema, hay que ver CO2, porque el CO2 automáticamente prácticamente te va a resolver el pH. El CO2 se define como normoventilación cuando está en valores normales, ¿de acuerdo? Hipoventilación cuando está alto, e hiperventilación cuando está bajo. Importante entender los términos, porque siempre se me hacen bolas. Y otra cosa que les quiero comentar, digo, lástima que no, ahí sí no estamos en presencial, pero por lo menos yo, digo, sé que no les doy clínica, pero no es correcto y no me gustaría escucharlos decir
Estoy explorando al paciente, está hipoventilado en las bases. O sea, su estetoscopio no es gasómetro. No hay manera de eso de que esté hipoventilado en las bases, ¿no? Puede no tener bien sus ruidos pulmonares, disminuidos, aumentados, estertores y dilancias, pero eso de que está hipoventilada la base, o sea, por favor, eso no es un término correcto, ¿de acuerdo? Entonces, hipoventilación. ¿En qué pacientes podríamos tener una hipoventilación? ¿En quién esperan que esté el paciente hipoventilado? Así, ¿En un caso neumotórax? ¿En quién es? ¿En un neumotórax? Neumotórax. Bueno, pero es que también, miren, un neumotórax, si llega a tensión, yo creo que no le da tiempo de poner la gasometría. Yo creo que hay que le toma la placa, la sonda y vamos. Y no lo creo, porque el neumotórax lo que va a hacer, ¿cómo creen que les llegue la frecuencia respiratoria de ese paciente con neumotórax? Aumentado. Ok, entonces, ¿En un tórax inestable no podría estar hipoventilado? tórax inestable. Es que se me está yendo mucho a trauma, ¿En la apnea doctor. del sueño? ¿Mandé? ¿En la apnea del sueño? No, apnea del sueño puede ser, sí, pero sería una hipoventilación crónica, ¿no? ¿En un paciente obeso? ¿En qué, perdón? ¿En una neumonía? Una neumonía. ¿En EPOC? Es bien. Bueno, no sé quién dijo EPOC, pero sí. EPOC es básico, es el que quería que me dijeran. O sea, algunos de los que dijeron puede ser el caso, pero va a depender de 1000 cosas. En cambio, el que les pongan un paciente con clínica sugestiva de EPOC y luego les pongan un PCO2 de 70, es un paciente que está hipoventilando, está atrapando aire. O sea, es un paciente que no está intercambiando los volúmenes. Ya que toquemos el tema de EPOC y también de la espirometría, entendamos que el EPOC y el asma, que son las enfermedades obstructivas así como las básicas, el problema es que el paciente no logra exhalar lo que ingresa, ¿no? O sea, el paciente tiene falta de aire y quiere meter, pero tiene sus bronquios tan cerrados que la exhalación no le da. De hecho, un paciente con EPOC, ya lo veremos en las espirometrías. Pero si ustedes le piden que sople y haga una espirometría con su maniobra forzada, se pueden aventar hasta 20 segundos sacando aire. Yo los invito a que ustedes soplen lo más rápido que puedan, saquen todo, y digo, si alguien de ustedes llega a 20 segundos sacando aire, me dice porque le voy a dar consulta gratis. Pero, o sea, uno se vacía mucho más rápido que eso. Con los bronquios bien abiertos, la exhalación es mucho, mucho más rápida. Entonces, son pacientes que tienden a atrapar aire, entonces pueden estar hipoventilando, y ese sí es un criterio inclusive para intubar a un paciente. ¿Una neumonía lo puede dar? Pues sí, una neumonía que esté ya afectando ahí algo más grave, sí, un tórax inestable, pues depende en qué parte del tórax, o sea, en qué fase del tórax inestable llegue el paciente, ¿no? Si todavía está consciente, si no está consciente. Pero, por ejemplo, lo de la neumonía también puede ser bastante correcto, porque un paciente que esté hiperventilando, ahora al revés, ¿no? Porque tiene su neumonía, tiene disnea, y cuando uno tiene disnea, pues casi hiperventila, y lleva hiperventilando 4 días porque no quiere venir al hospital, porque en el hospital si lo intubas te mueres y como tienes COVID, no. Entonces ya va a llegar cuando ya no responde a nada. Ya está así, su frecuencia respiratoria está en 18 y pues les va a llegar con un CO2 gigantesco. Entonces, esa misma lógica también se aplica en una crisis asmática. Ya no les voy a decir más, porque ya tocaremos asma también, pero en asma la gasometría también va a tener fases. Ahí está muy interesante. Pues bueno, me estoy acabando el tiempo, doctores. Sí, falta un montón. A ver, bueno, el pH, ya acidemia y alcalemia, yo espero que sí lo entiendan. Bueno, lo de la compensación, se los puse, hay varias tablas para compensar al paciente, yo no se las voy a preguntar, o sea, de hecho, honestamente, es no es tan útil, ¿no? Pero bueno, pueden llegar a preguntar. Y para las de anion gap elevado, ahí está la mnemotecnia ModPiles, por favor, búsquenla, y ahí se la van a ir aprendiendo, ¿de acuerdo? Esa mnemotecnia es muy, muy fácil. No quiero entrar en cosas que sean de memoria, porque si no perdemos el tiempo, pero esa búsquenla. Bueno, la tabla de ejemplos, ¿de acuerdo? Cómo sería una hiperventilación aguda, crónica, hipoventilación aguda, hipoventilación crónica, los cambios que veríamos en el pH y en el CO2. Por eso a nosotros el CO2 nos gusta mucho. Vean toda la variabilidad que tiene y de ahí te va arrojando mucha información.
Entonces analicen bien esta tabla luego con un poquito más de calma. Invasivos, pues la broncoscopía, por supuesto, ¿no? Hay que aprenderse todos esos, no es cierto. Pero bueno, sí son pues los bronquios, bueno, los que hacemos broncoscopía, pues sí nos tenemos que sentir muy cómodos ahí navegando por esos bronquios que tienen ahí. ¿Para qué nos sirve la broncoscopía? Sobre todo, pues, evidentemente, diagnóstico, tanto infeccioso como neoplásico o terapéutico. Por ejemplo, eso que ven ahí, pues es un tumor, ¿no? Está el bronquio. No sé si alcancen a apreciar la luz. Insisto, les enseñaría con el mouse, que no lo alcanzo a ver. Pero ahí se ve una masa, digámoslo así, blanca, y se alcanza a ver la luz del bronquio arriba negro. Entonces, el aire está pasando apenas por ese espacio que hay ahí. Ese tumor hay que pues, resecarlo, biopsiarlo. Se puede biopsiar por distintas técnicas, ya sea con una pinza convencional, o actualmente ya hay nuevas técnicas como son las criobiopsias, que es a través de la punta del broncoscopio de metal, se congela, llega a temperaturas congelantes, se le deja ahí alrededor de 3 segundos, se extrae, y entonces por arrancamiento en base a congelación, se trae una biopsia de mejor tamaño. Sin embargo, las broncoscopias también tienen muchos riesgos. O sea, un sangrado a nivel pulmonar, esos sí son sangrados. O sea, cuando un paciente sangra de veras en el pulmón, híjole, muy difícil, ¿eh? O sea, muy difícil. Tendríamos que tener todo el material ahí de urgencias, hacer alguna especie de taponamiento en ese momento, porque los sangrados tienden a ser muy masivos. No es tan común, ¿no? Por eso en general es un procedimiento seguro, pero cuando se complica, ¿no? Ahí está el asunto. Y el otro también riesgos muy comunes en la broncoscopía son los neumotórax, sobre todo cuando se hacen biopsias, ¿no? A la hora que tú tomas una biopsia, sobre todo ya más distal, cercano a la pleura, tomas la biopsia y si sin querer te trajiste un pedazo de pleura, pues pierdes la presión negativa que tiene el pulmón y colapsas, ¿no? Entonces por eso siempre después de una broncoscopia con toma de biopsia, pues hay que tomar una radiografía, ¿vale? Bueno, broncoscopias rígidas, sirve para lavados, sobre todo son para los infectólogos, por ahí para la doctora Helena, lavado bronquial alveolar, etc. El lavado bronquial alveolar también sirve para las intersticiales, no es lo mismo el lavado bronquial que el bronquial alveolar. El bronquial alveolar te tienes que ir hasta la parte distal y meter mucho más agua, aunque desgraciadamente no hay patólogos, híjole, hay muy pocos a nivel nacional que puedan sernos de apoyo para un lavado de ese tipo. La criobiopsia, también con argón, y el IBUS. El IBUS es un ultrasonido, en la punta del broncoscopio viene un ultrasonido. Entonces se acercan a la zona donde vieron ustedes en la tomografía un ganglio, ven el ganglio y a través ahí con una aguja de guan, insertan, toman la biopsia del ganglio y para afuera. Entonces, pero bueno, son de los nuevos métodos que existen. Toracoscopía o mediastinoscopía. Esto lo hacen los cirujanos de tórax. Ojo, cirujanos de tórax, porque sobre todo si alguien de ustedes es cirujano, no tengo nada en contra de ellos, pero hay unos que son cirujanos cardiotorácicos, que también llegan a hacer esto, pero no es de ellos. O sea, es cirujano de tórax, porque el cirujano de tórax tiene un entrenamiento específico para esto. El cirujano de tórax, a través de un puerto como el que están viendo ahí, a veces es ya de un unipuerto nada más, hace todo el procedimiento quirúrgico. Entra a la zona donde está el tumor, evidentemente genera un neumotórax para poder trabajar, va a la zona de la biopsia e ingresa. Y si es mediastinoscopía, pues lo hace de misma manera a nivel de mediastino. Hay veces que inclusive se tiene que usar en cosas tan sencillas, bueno, tan sencillas entre comillas, como los derrames pleurales. Si ese derrame pleural está complejo, que veamos algún proceso infeccioso, hay que buscar, por favor, doctor, tanto para derrame pleural como para ver si son exudados y trasudados. Tienes esos criterios y si los cumple el paciente, ya más que drenarle, más que sacarle el liquidito, hay que ponerle hay que hacerle una cirugía, un lavado de corticación y dejarle una sonda. Imagen, radiografías, muchas radiografías. Yo creo que esta misma diapositiva luego se las voy a poner para ver más a detalle. Me queda poco tiempo, pero ¿alguien me puede decir la radiografía que está en la parte superior derecha? ¿Qué le ve? ¿O qué es eso? Es un absceso, ¿no? Eso. Muy bien. A ver, absceso, Kevin, pero ¿por qué? ¿Qué signo es ese? Los radiólogos les encantan los signos, a todos les ven parecido. ¿Qué es eso?
Lo del signo de, bueno, como hidroaéreo, Bueno, tiene un nivel, pero ¿cuál es el signo? nivel hidroaéreo. Sí, sí tiene un nivel, pero el signo ¿cuál es? Es de la canasta. Es una canasta. A mí no me parece una canasta. Imagínense una canasta. ¿Cómo le hacen? El que les puse abajo ahí con un círculo rojo, esa pequeñísima cosa que ven ahí, esa como triángulo que se forma dentro del círculo rojo. Eso es una joroba de Hampton. Me la van a buscar, que es la joroba de Hampton. Y me van a buscar junto con otros signos de ese mismo diagnóstico. ¿Ok? Porque ahorita que pongan joroba de Hampton, en 2 segundos les va a aparecer el diagnóstico. Bueno, hay más signos de ese diagnóstico. Los investigan también. Y el paciente de arriba, de la parte de arriba del lado izquierdo, tiene ahí 2 cavernas, ¿de acuerdo? De hecho, una como que se empieza a obsedar, pareciera la del lado derecho, porque empieza a tener el nivel, pero son 2 cavernas. Y si ese paciente, yo les digo que lleva tosiendo más de un mes, que le tienen que buscar. Heaven, tú no puedes contestar. Y bueno, si no te la sabes. Tuberculosis. Exactamente. Y el paciente que está en medio, ¿qué le vende diferente a los demás? Hacia primera instancia. La coloración que tiene los pulmones está como, no puede tener atrapamiento de aire, no está muy oscuro. ¿Qué? ¿Qué, Luis? Es que si no podría tener atrapamiento de aire porque están como Eso, más Luis, oscuros. muy bien, Luis, sí, correcto, sí, muy bien, bien, joven, bien. Vean ese corazón. O sea, ¿qué onda con ese corazón? Corazón en gota, doctores. Y el espacio que hay entre los arcos costales está bastante aumentado, ¿correcto? Pues sí, ese paciente tiene atrapamiento aéreo. Los diafragmas, signos de atrapamiento aéreo por radiografía también, ¿sale? Se me está acabando el tiempo, por eso quiero apurar. Ultrasonido, no me voy a detener mucho, pero ahorita ya se usa muchísimo más, sobre todo porque se tiene muy al alcance. En caso de neumotórax, derrames pleurales, sobre todo en terapias intensivas, a veces ponen el ultrasonido y lo que uno busca es el frote pleural. Las pleuras tienen un movimiento ahí que hacen un frote. Si ese movimiento está estático, sugiere un neumotórax. O si ven el líquido, pues también, ¿no? De hecho, ahí dice P y P, o sea, se alcanza a ver las 2 pleuras en los ultrasonidos. Se requiere expertise, o sea, la verdad es que inclusive ni yo me siento todavía muy experto en ultrasonido, es algo que hay que hacer mucho, mucho, mucho. Ese quizás es el único defecto, pero tiene muchas ventajas. Esto es barato, está a la mano y cualquiera lo puede empezar a hacer. Y nos muestra cosas como esta, el ultrasonido que tienen allá a su derecha, fíjense cómo tiene como una especie de mosaico, ¿no? Bueno, pues eso ya son algo que está ya sedado dentro de, o sea, ya ese líquido no es un líquido libre. Por ejemplo, si ustedes vieron una placa, un derrame, le hacen ese ultrasonido y ven eso, ese líquido lleva mucho tiempo, ya está organizado. Y del lado izquierdo es un neumotórax, ahí hay un área negra, para que me entiendan, ¿no? Donde se pierde la continuidad, ¿no? Y ese paciente pues tiene líquido y tiene el pulmón también colapsado. Entonces, esto es una chulada, la tomografía es una maravilla. Vamos a ver tomografía como tema. Yo creo que sí, porque, bueno, aparte de que me gusta, da una información gigantesca, pero gigantesca a nosotros los neumólogos, ¿no? Pueden tener todos estos cambios que están viendo aquí y quiero que salgan siendo buenos viendo tomografía. No expertos, pero buenos, porque les va a dar muchísima información. O sea, la imagen del lado izquierdo, ya lo veremos con calma, pero eso sugiere un paciente con fibrosis pulmonar idiopática de patrón usual. La imagen de abajo es una consolidación por una neumonía. Y la imagen del lado derecho, arriba, es la imagen famosa en vidrio deslustrado, y ese paciente sí les dice que se fue de graduación a Cancún, pues hay que hacerle PCR. Pero bueno, ya lo veremos. Sueño, también ya lo veremos con calma. El gold estándar es la polisomnografía, es el estudio. Este se hace en un laboratorio de sueño, es supervisado. La polisomnografía tiene para medición de fases de sueño, entonces tiene como un electro, ¿no? Acá, encefalograma, en donde se ven las etapas de sueño en las que se encuentra el paciente. Tiene sensores a nivel también de los ojos, de la mandíbula, ¿de acuerdo? Para identificar las fases REM del sueño. Ya tocaremos REM por las siglas en inglés de Rapid Eye Movements, movimientos oculares rápidos. Esa es la fase, digamos, más profunda del sueño, por ponerlo así, ¿no? Y además de lo que una banda que tiene en el tórax y otro que es la que detecta movimientos torácicos y apneas.
Ventajas es que es súper exacta y ahí mismo se puede hacer la titulación del paciente. Si el paciente tiene apneas, ahí mismo lo despiertas, le empiezas a poner el CPAP, lo vuelves a dejar dormido y él empieza a titular el CPAP, sale con todo. Desventajas, no hay muchos lugares donde hacerla, la verdad, y el costo. Y en los pocos lugares donde hay, los tiempos de espera son muy largos. Entonces, muchas veces hacemos esto, poligrafías respiratorias, de estas sí tengo, de estas sí hago yo y hay, bueno, casi todos los neumólogos, donde te marca varias cosas que son de utilidad. No sabremos en qué etapa del sueño se encuentra, pero sí vamos a saber si está haciendo apneas o no, como lo marcan esas manchas rosas que ven ahí. Si se fijan bien en unos picos, está respirando el paciente y de repente viene ahí el aplanamiento total, ¿no? Esto lo detecta a través de una cánula nasal, ¿no? Porque el paciente deja de respirar. Y la última que ven abajo, uno que tiene como unas marcas azul clarito, se ven unas líneas azules que suben y bajan como si fueran olas. Esa es la saturación de oxígeno. Se portan así porque el paciente hace apnea, desatura, vuelve a respirar, vuelve a subir, ¿no? Entonces ya se los enseñaré con calma, ¿eh? No crean que esta va a ser la única clase de eso, pero bueno, es un estudio más fácil y relativamente más rápido de diagnosticar. ¿Dudas? Doctor, una pregunta. Para ciertos estudios, o sea, más bien para ciertos, como confirmar ciertos diagnósticos, ¿necesitas como realizar dos estudios diferentes? Por ejemplo, para un patrón mixto, pides Espiro y luego ya pides... Por supuesto. No, a veces hay que mandar varios estudios en un solo momento. O a veces mandas inclusive todas las pruebas de función pulmonar. O sea, si estás en el país ideal, aunque tú tengas un paciente con sospecha de POC, lo ideal sería hacerle todos los estudios pulmonares. Espirometría, pletismografía y DLC. O sea, esos tres serían así lo ideal. Para que tú sepas qué fenotipo de POC está teniendo, ¿no? La espirometría con el grado de obstrucción, ¿de acuerdo? Y si le está generando también a lo mejor un patrón mixto, como sería la restricción pulmonar. Y además, aparte de esos tres, también lo ideal sería hacerle una imagen. ¿Por qué? Bueno, ya lo veremos. Pero sí puedes mandar a hacer varios estudios. O sea, no se queden con esa idea de que solo no. Pero sí me interesa que sepan gold standards, porque eso sí, o sea, si viene un caso clínico que sugiere asma y la pregunta del caso clínico seriado es sospecha diagnóstica, asma. ¿Cuál sería el estudio ideal para el diagnóstico de este paciente? Pues aunque sea también útil la LCO y el estudio ideal es respiro. Entonces, o sea, van a tener que identificar bien qué se les pregunta. Entonces, o sea, eso es importante. Si el paciente es un paciente con fibrosis, ¿y cuál sería el estudio más útil en este momento para valorar su función pulmonar? Dije función pulmonar. Entonces, ya de entrada la imagen ya no. Entonces, aunque te pongan ahí sería a lo mejor pletismografía, porque es alguien con fibrosis pulmonar. Entonces, así son de gachos los exámenes. Es que justo así va a ser el tema con el ENAR, ¿no? O sea, por eso identificar bien es importante. Pero ya en la clínica del día a día, el que tú mandes 3 o 4 estudios, pero ya con tu sospecha diagnóstica de POC, es perfectamente válido. O bueno, con cualquier sospecha diagnóstica. ¿Vale? ¿Alguna otra? ¿No? Ok, bueno, entonces, doctores. La siguiente semana, pues no estoy, ¿no? Ya les había comentado, era algo que ya tenía planeado, pues la verdad es que me da pena con ustedes, estamos empezando, pero bueno, se va a quedar el doctor Norman. El doctor Norman ya le dije que la primera clase va a ser como de anatomía y un toquecito de fisiología, porque vi que todos se quedaron enojados con la fisiología, pero sí algo muy básico. Y la última clase va a ser de también como el inicio de neumonía adquirida en la comunidad, así como término nada más, neumonía adquirida en la comunidad. Sobre todo conceptos muy básicos como la causa más común, el tratamiento ideal, ¿no? La definición, ¿de acuerdo? Las escalas de gravedad, ¿de acuerdo? Que si el CUR, que si el PESI, que si, ¿no? O sea, escalas. Entonces, esos van a ser los dos temas de la siguiente semana. Y ya ahí Norman también les mandará cuál va a ser el de lunes. Es más, si puedo, mañana les mando ya, porque ya lo estoy acabando el programa, y bueno, ahí irán viendo qué nos tocará el lunes, ¿de acuerdo? O sea, ya el lunes que yo regrese. Pero bueno, ese va a ser el tema. Y pues bueno, nada más. Entonces, ¿alguna pregunta con los temas? ¿No?
Va. Bueno, pues que tengan buen día, doctores, y estamos en contacto. Sigan estudiando, ¿sale? Gracias, doctor. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias, doctor.